No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo, creo que sí, definitivamente. Cuando uno experimenta algo muy bonito, cuando uno experimenta algo muy poderoso, no solo lo llena a uno y no solo uno lo disfruta muchísimo, sino que uno quiere después compartirlo con sus seres queridos. Uno no se lo quiere dejar a uno mismo y uno quiere no solo haberlo gozado, no solo haberlo disfrutado, sino compartirlo con otras personas. Eh, Me acuerdo que cuando nosotros veníamos de África, mi esposa y yo estaba gozoso, yo estaba que no cabía en mí mismo, estaba demasiado alegre de tener a ella con nosotros, pero al mismo tiempo tenía este sentimiento de que quería compartir la dicha de tener a ella con mis seres queridos. No quería solo yo disfrutarlo, sino que quería que otros lo disfrutaran. Y me acuerdo el día que llegaron mis papás, estaban mis papás y estaba mi hermana. Yo vivía en Concasa y el guarda me llamó y me dijo, ya llegaron aquí Ricardo Fournier, y yo sabía que venía con mi mamá y con mi hermana. Y me acuerdo que yo no me pude esperar en la casa. Mientras ellas estaban parqueando, yo salí con ella y con Luciana y parece que esa caminata fue minutos, pero realmente fueron segundos. Y pude compartir a ella, pude compartir mi gozo con mi familia. No me acuerdo si fue mami o Tati, mi hermana o mi papá. Yo no sé quién fue el que alzó a ella, pero fue un momento muy importante para mí porque el gozo que yo sentía ahora lo podía compartir con otras personas. Y la razón por la cual le cuento todo esto es porque, como ustedes saben, hace poco Luciana y yo fuimos invitados por la organización de la cual estamos perteneciendo, la organización de la cual nos estamos siendo adoptados, que se llama Sovereign Grace, Gracia Soberana. Y uno de los sermones que escuché en esa conferencia impactó mi vida de una manera muy poderosa. Como dicen algunos, me meneó para todo lado y caló demasiado profundo en mi corazón. Y después de disfrutarlo y después de ser transformado y de tener una visión diferente de Jesús a través de ese sermón, yo dije, esto lo tengo que compartir con mi comunidad. Yo quiero que ellos lo escuchen. Entonces, literalmente, el mensaje de hoy tiene un 15% de Rodrigo Fournier y tiene, ¿cuánto es 100 menos 15? Y tiene como un 85% de un señor que se llama C.J. Mahaney, que fue el fundador de Gracia Soberana. Realmente no tengo problema con eso, creo que no hay problema en compartir algo especial que Dios le ha dado a alguien, pero sí creo que es importante decirles que esto no es totalmente de mi autoría. Se dice así, ¿verdad? Entonces, sin más, les invito a abrir sus Biblias en Isaías 53, a estar muy pilas, porque Isaías 53 es un capítulo un poquito más amplio de los pasajes que siempre estudiamos. Este es Isaías hablando. En el Antiguo Testamento él era un profeta. Y dice así, Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Y ahora empieza a hablar de alguien que es Jesucristo. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado.
Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es la palabra de Dios. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo que este capítulo 53 de Isaías era como la Biblia en miniatura, que era el evangelio en su pura esencia. El otro día leí a un profesor de un seminario muy respetado que el Isaías 53 era el monte Everest de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y otro hombre habló de que Isaías 53 parece que fue escrito con alguien mirando a Jesús mientras estaba en la cruz, de lo detallado que es acerca del siervo sufriente. Así se llama el sermón del día de hoy. No hay otro en la Biblia que habla más detalladamente del sufrimiento y de la gloria de Cristo. Y que no hable tanto del corazón y el problema que tenemos los seres humanos y el corazón tan alejado que tenemos de la mente divina. Es obvio que por la cantidad de detalles que se nos da está hablando de Jesucristo. De hecho, si nosotros hemos leído los evangelios, nos hemos dado cuenta que los evangelistas hacen referencia a este capítulo muchísimas veces. Y escogí también un pasaje muy corto, bueno, no sé si muy corto, pero un pasaje muy específico para de alguna u otra manera demostrarnos a todos que Isaías 53 habla de Jesucristo, y esto lo vemos en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que Felipe fue teletransportado a un lugar, a un carruaje donde estaba un eunuco, y el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios y Felipe se le interpretó, y lo tenemos en Hechos 8, del 30 al 35, y dice así: Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Y nos dice el pasaje de la escritura que estaba estudiando. Estaba leyendo el siguiente: como oveja
fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, dice el eunuco, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Y aquí viene la parte en que nos damos cuenta que Isaías 53 siempre ha sido interpretado como hablando de Jesucristo. ¿Quién me puede explicar esto? ¿De quién se está refiriendo este profeta? Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas, le anunció el evangelio, le anunció la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. Le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. El eunuco estaba estudiando Isaías 53 y pregunta, ¿de quién está hablando Isaías 53? Y dice que Felipe le explicó todo el evangelio y le explicó de que la persona que estaba hablando Isaías es Jesús. Entonces todo este pasaje que acabamos de leer es acerca de Jesús. Y vamos a ver 3 puntos en este pasaje. Primero vamos a ver la apariencia de Jesús. Segundo, la realidad de su sufrimiento. Y la tercera, la significancia de su sufrimiento. Entonces empecemos con el primero. El verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder de Dios? O sea, no hay quien crea nuestro mensaje si no se le ha sido revelado el poder de Dios. Lo que estamos entendiendo y lo que vamos a entender un poquito más ahorita es que no hay salvación sin la iluminación de Dios, o sea, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por la influencia del pecado donde nosotros vivimos, no podemos ver al Salvador y su sacrificio. Isaías le estaba escribiendo al pueblo de Dios, pero todos nosotros nos identificamos con aquellos que ven al siervo sufriente sin entender lo singular de su sacrificio. Y quiero que recuerden por cuántos años vimos figuras de Jesús, por cuántos años escuchamos cosas de Jesús, pero no sabíamos que Él era el Hijo de Dios. No podíamos empatar quién era Él y su poder y su gloria. Lo veíamos simplemente como un hombre de Palestina que había hecho cosas buenas. Y entonces el verso 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Nadie. Nadie cree en Cristo solo por la observación humana. Nadie ha creído en Cristo aparte de la iluminación de Dios. No puede existir fe salvadora sin que Dios intervenga y nos quite el velo. Antes de la regeneración y la iluminación que nos dio Dios, no puede haber fe salvadora. Y esto nos recuerda lo que dice Juan 3, ¿verdad? Cuando Jesucristo está con Nicodemo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que entrar de vuelta al vientre de tu madre. Por supuesto, Nicodemo queda como loco, no entiende nada, al igual que hubiéramos quedado nosotros. Pero lo que le está diciendo Jesús es que tenés que volver a nacer. Tenés que volver a nacer del Espíritu. O sea, lo que le está diciendo Jesús es que tu mente, tu vida tiene que ser totalmente cambiada para poder entrar al reino de los cielos y para entender todo lo que yo tengo para enseñarte.
O sea, que en este lugar, en estos momentos, habemos personas que por la gracia y la misericordia de Dios, nuestro velo ha sido levantado y ya no vemos a Jesús solo como un siervo sufriente, sino que lo vemos como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios y como la persona más poderosa que existe. Pero hay algunos de nosotros aquí que no hemos sido iluminados. Hay algunos de nosotros aquí que no hemos entendido que Jesús es nuestro amigo, es nuestro Salvador, es nuestro refugio. Y hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra y que venga a nuestras vidas y que nos haga nacer de nuevo. Que nuestra vida sea totalmente nueva. Aquí mismo en el 53 se nos describe cómo Jesús no nació en un lugar tan lindo. Todos lo sabemos. Ahorita en Navidad posiblemente vamos a escuchar sermones acerca al respecto. Jesús nació entre animales y lo vemos en el 2, dice, creció en su presencia como vástago, tierno como raíz de tierra seca. Lo que está diciendo es que Jesús es como una planta que nació en un montón de tierra seca. Era como algo sin poder, algo sin mucha significancia. No sé si recuerdan en los evangelios que alguien pregunta, ¿hay algo bueno que puede salir de Nazaret? ¿El hijo del carpintero? No había realeza en Jesús. Él no era parte de los grupos de los religiosos y su apariencia era pasada de largo. Vean lo que dice el versículo 2. En la segunda parte, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Si nosotros proyectáramos aquí en la pantalla una foto de 13 palestinos, todos entienden por qué 13, y les diéramos un premio al que identifique a Jesús, la mayoría de nosotros no lo podría identificar. Porque Jesús era un simple palestino. En él no había ninguna diferencia. De hecho, la Biblia nos dice que era un cero a la izquierda para las personas. Y fue un cero a la izquierda para nosotros. Si no fuera por la intervención de nuestro Dios. Jesús fue tan despreciado que fue muerto en una cruz, abandonado en un lugar de horror y de vergüenza. Y pongámonos en las sandalias de los israelitas. Cuando nosotros leemos Isaías desde el capítulo 40, estamos en el 53, o sea, por 13 capítulos, y el profeta le dice a los israelitas que alguien va a venir a rescatarlos. Los israelitas están bajo el yugo de los babilonios y necesitan ser rescatados. Tienen en su anhelo salir de toda esta opresión. Isaías empieza el 40, 41, 42 hasta llegar al 53. Alguien va a rescatarlos. Entonces ellos están esperanzados. Ciertamente esperaban a alguien como David, alguien guapo, alguien fuerte, alguien que demostrara ser un luchador. Y Dios le sale con Jesucristo. No fuerte, no atractivo, débil, según Isaías 53, y no buscado sino aplastado. Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y eso era lo que era Jesús, pobre en espíritu. Y creo que lo primero que podemos entender en esto es que en el reino de los cielos no se trata de apariencia,
En el reino de los cielos no se trata de academia, en el reino de los cielos no se trata de puestos. De hecho, Dios ha escogido lo que no es para que sea. En el reino de los cielos es totalmente diferente a lo que hay allá afuera y lastimosamente lo mucho que tenemos aquí y aquí, que solo la palabra de Dios nos puede cambiar. Por eso Isaías empieza: ¿quién va a creer nuestro reporte? ¿Quién va a creer que este siervo sufriente es el Salvador del mundo cuando estamos describiendo que era un cero a la izquierda? Y según las generaciones esto no cambia. El día de hoy en nuestro país, en muchos otros países, se le ve así. El evangelio es locura para todos aquellos que por orgullo son gobernados por la sabiduría de este mundo, que se quedan solo con observación y son impresionados por la apariencia humana. Dios tiene que, el Espíritu Santo revelarnos que ese siervo sufriente es el Hijo de Dios, que está en gloria, que está sentado a la derecha del Padre y que todo poder y autoridad está bajo sus pies. El segundo punto es la realidad de su sufrimiento. Veamos lo que dice Isaías 4 al 6. Dice: ciertamente Él, Jesucristo, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado, literalmente fue traspasado por una lanza, por nuestras rebeliones. Él no fue traspasado por algo que Él hizo, sino por algo que nosotros hicimos. Y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Los que somos como el hijo pródigo y los que somos como el hijo mayor. Los que son muy torteros en apariencia y los que son muy torteros por dentro. Todos estábamos perdidos. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Cristo, sobre Él, la iniquidad de todos nosotros. Aquí descubrimos la identidad y el propósito del sufrimiento de Jesús. El verso 5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Vean las palabras que se usen: nuestras, nuestros. Sobre Él recayó el castigo que nosotros merecíamos, nuestras enfermedades y nuestras iniquidades. Jesús estaba triste, Jesús estaba lleno de dolor. Leí que, no sé si ustedes se acuerdan que en 1992, yo no me acordaba, hubo un huracán muy famoso, muy poderoso que se llamaba el huracán Andrew. Y el huracán Andrew pasó por muchos lugares, pero también pasó por los Estados Unidos. Y leí una historia de una señora que había agarrado a su hijo y había entrado a un refugio. Entonces el huracán pasó, hizo todos los desastres, carros para arriba, carros para abajo, árboles, calles destrozadas. Y cuando terminó, la mamá salió con su hijo en brazos. No era tan chiquitillo, tenía como 5 o 6 años, pero a los 5 o 6 años todavía les gusta andar en brazos. Por eso es que por eso es que mi esposa tiene problemas de espalda. Y entonces cuando el niño vio el desastre que había, le dijo a la mamá: mami, yo no lo hice. Pero cuando nosotros
salimos de aquí y vemos el desastre en que vivimos, nosotros tenemos que pensar, nosotros lo hicimos. Nuestro pecado es el que ha hecho que todo esté patas para arriba. Pero Cristo fue nuestro sustituto. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Hay una historia de la guerra de Vietnam que unos gringos, unos estadounidenses habían sido arrestados arrestados por parte de los vietnamitas. Y un día todos estaban trabajando en el campo y los llama uno de los capitanes de los vietnamitas y los pone a todos en línea y les dice, alguien ha robado una arma de la bodega donde guardamos todas nuestras herramientas y nuestras armas y todos nuestros medicamentos. Y necesitamos que alguien lo confiese. Si alguien no lo confiesa, vamos a quitarle la vida a todos. Que pase adelante el que se robó el arma de la bodega, y nadie pasó adelante. El capitán una vez más lo dijo, que pase adelante aquel que se robó el arma, porque si no le vamos a quitar la vida a todos. Nadie pasó adelante. Y los soldados vietnamitas se estaban preparando para quitarle la vida a todos. Y el capitán dijo, por última vez, que pase adelante el que se robó el arma. Y uno de los soldados estadounidenses pasó adelante. Inmediatamente ahí le quitaron la vida. Días después, el capitán y algunos de sus soldados entraron a la bodega donde estaban todas las armas y todas las herramientas y se encontraron el arma que supuestamente alguien se había robado. El soldado no lo había hecho, pero el soldado había pasado un pie adelante para que se salvaran sus compañeros. Eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo pasó adelante sin haber hecho absolutamente ningún pecado, sin ninguna falta, y dijo, yo recibo el castigo, yo recibo la muerte por todos mis hermanos. Es una sustitución, como lo cantábamos ahora, es un intercambio divino. El justo por los injustos. Nosotros no estamos hoy bajo la amenaza de otro pecador, sino de un Dios santo que debe castigarnos por sus atributos y por su ira. Jesucristo bajó de la derecha del Padre y nos sustituyó. Él se convirtió en nuestro mediador. Él recibió la ira de Dios. Quiero compartir con ustedes algo que dijo J.I. Packer. Lo tenemos ahí en la pantalla. Dice, Jesucristo, nuestro Señor, movido por un amor que estaba determinado a hacer lo que fuera necesario para salvarnos, soportó el juicio destructivo divino. Dice Isaías 53 que Cristo fue molido y así logró para nosotros perdón, adopción y gloria. Afirmar esta sustitución penal es decir que los creyentes estamos en deuda con Cristo y que esto es la razón de su gozo, de su paz y alabanza ahora y para siempre. Leamos el versículo 6. El versículo 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. No es cierto que andábamos como ovejas perdidas, pero él dijo,
yo quiero pastorearlos. Y con tal de pastorearlos, estoy dispuesto a ir hasta el final. Ya no quiero que estén perdidos. Si usted hoy se siente perdido y usted acude al Señor, el Señor le dará la senda por donde usted tiene que ir. Dice Efesios que Él dispuso de antemano las buenas obras por las que íbamos a caminar. Y no solo el Señor permite y nos ayuda a no estar perdidos aquí en la tierra, sino que Él nos promete que nunca más vamos a estar perdidos, porque en el cielo Él va a ser nuestro pastor. Y eso es realmente lo que más importa. Estamos aquí, vivimos como si fuéramos una tienda de campaña, pero cuando vivamos en el cielo estaremos en un edificio firme. Y quiero que pensemos en el versículo 4, me estoy devolviendo y estoy siguiendo, del dolor agonizante de Jesús. Dice que su cuerpo fue desfigurado. No sé si ustedes recuerdan, la historia dice que cuando iba a ser crucificado a alguien, los romanos utilizaban todo tipo de herramientas, todo tipo de utensilios para pegarle a esa persona antes de ser crucificado. Y las personas quedaban desfiguradas. Yo no sé si ustedes pueden ver, y esto no es una broma, yo no sé si ustedes pueden ver mi nariz, que está totalmente torcida. Mi nariz está totalmente torcida y tengo un cachete más grande que el otro, porque he sufrido muchas cosas en esta parte de mi cuerpo. Pues Jesús seguro tenía la nariz aquí. Seguro no se le podían ver los ojos, porque dice Isaías 53 que fue molido. Cuando celebramos la cena del Señor decimos, este es el pan que significa que Jesús fue castigado en nuestro lugar. Él no solo soportó dolor físico, sino que también soportó dolor espiritual por los injustos. Él fue deformado por nuestro pecado. Y vean, aquí está el corazón del evangelio en 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, por cada uno de ustedes, por mí, Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que en Cristo recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a recibir la justicia de Dios? Bueno, Dios trató a Cristo como debía de tratarme a mí. Entonces Dios castigó a Cristo en vez de castigarme a mí. Por sus heridas fuimos sanados. Y el tercer punto es la significancia de su sufrimiento. Leamos versículos 10 y 11. Dice así: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Quedémonos en el 10, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Dicen que Isaías 53:10 es el Juan 3:16 del Nuevo Testamento. Si leemos, dice, fue la voluntad de Dios despedazarlo. Eso suena muy extraño. Dicen que una vez en la revista Newsweek, que no sé si todavía existe, creo que sí, es una revista muy famosa en los Estados Unidos, el título era ¿Quién mató a Jesús? Y a Jesús no lo mataron sus discípulos cuando lo entregaron. A Jesús no lo mató Judas cuando lo entregó a las autoridades religiosas. A Jesús no lo mató los judíos, no lo mató Pilato y ni siquiera los romanos, los soldados romanos. No se pierdan esto. A Jesús lo mató su Padre.
Vean lo que dice Romanos 8:32. Al que no escatimó ni a su propio hijo. Escatimar es dar de sobra. Es no sostener algo y dejárselo para uno mismo, sino más bien ofrecerlo. Al que no escatimó, más bien al que ofreció a su propio hijo, ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Estamos entendiendo el amor que tiene Dios por nosotros. Y nadie está riéndose aquí y nadie está como en una situación de tranquilidad, porque esto es muy serio. Son buenísimas noticias. Hemos sido sustituidos. La ira que iba a caer sobre nosotros ya no es. Somos hijos de Dios. Pero qué serio es esto. Que Jesucristo tuvo que pasar por todo esto para que nosotros fuéramos liberados. Estos son buenas noticias, pero las tomamos en serio y llegan a lo más profundo de nuestro corazón. Debemos de mantener dos formas complementarias de ver la cruz del Señor. Una como el mundo y una espiritual. En el nivel humano, Judas lo entregó a los sacerdotes, quienes lo entregaron a Pilato, quien a su vez lo entregó a los soldados romanos y lo crucificaron. Pero en el nivel divino, fue el Padre quien lo entregó. Y Jesús se entregó a sí mismo para morir por nosotros. Es imposible leer el verso 10 que dice que el Señor lo quebrantó y lo hizo sufrir y lo ofreció su vida en expiación sin sentir el amor de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pilato: tú no me quitas la vida, yo la entrego? Fue la iniciativa del Padre y el Hijo llevó hasta el final la iniciativa del Padre. No pasó lo que pasó con Abraham. Abraham, tranquilo, no le quites la vida a tu hijo. Dios dijo: le voy a quitar la vida a mi hijo, y se la quitó. Esto lo que nos dice es cuánto te amo. Casa 2:42. Cuánto te amo, cuánto te aprecio. Si estamos tentados a dudar del amor de Dios, podemos leer que Él fue quebrantado, que Él sufrió para expiación nuestra. ¿Y qué significa expiación? Lo tengo ahí en la pantalla para que lo entendamos bien. Cristo fue nuestra expiación. Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados. Expiar es experimentar el castigo por nuestros pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado, porque ya hemos recibido castigo, y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación, la única persona de recibir los pecados de Dios, ser castigado por ellos y después hacer que nosotros quedáramos libres. Uno de mis predicadores favoritos, que se llama Sinclair Ferguson, dijo lo siguiente, y quiero que lo veamos y entendamos estas palabras que nos van a sonar extrañas, que son un poco poéticas, que no son totalmente verdad, pero nos hacen pensar en la calidad de amor que tiene Dios por nosotros. Vean lo que dice Sinclair Ferguson: cuando pensamos hasta dónde llegó Cristo muriendo en una cruz, vemos hasta dónde llega el amor de Dios para ganarnos de vuelta. Hasta creeríamos que Dios nos ama más que a su Hijo. La cruz es el corazón del Evangelio. Nos da buenas noticias, por medio de ella nos persuade de su amor. Amor incalculable, amor inagotable.
Versículo 10 nos dice que esto fue un sacrificio por los pecados, y si recordamos bien, en el Antiguo Testamento había sacrificio de parte de los israelitas para que sus pecados fueran perdonados, pero tenían que sacrificar constantemente. El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Y nosotros no tenemos que presentar sacrificios, porque Jesús se presentó como un sacrificio. Y entonces ahora tenemos entrada al Padre, entrada directa, gracias a que Jesús se sacrificó definitivamente para siempre. Yo no quiero sacrificio, lo que quiero es su corazón. Y aquí le quiero hablar, y recuerden que mucho de este sermón es de otra persona, no es mío. Y este señor en algún momento, cuando estaba hablando, dijo: wow, que no haya aquí alguien que no está recibiendo el amor de Dios. Que no haya aquí a alguien que no esté entendiendo que Jesucristo lo sustituyó y que se recibió el castigo de Dios para que usted no lo recibiera. Que Dios los ilumine y me ilumine a mí para entender que debo nacer de nuevo, que debo arrepentirme de mis pecados, y que Jesús es Dios y que Jesús es el único que me quita mis pecados. Que no se vaya nadie de aquí sin entender que las buenas noticias del Evangelio no son para el pastor, no son para mi tía, son para usted. Tenemos buenas noticias. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. Él es nuestro Salvador. Las referencias que hemos visto hoy, Isaías 53, asusta a veces, y es bueno que nos asuste para permanecer en Él, para adorarle a Él. Vean lo que dice Romanos 8:1. Aquellos que creyeron en Él, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahí hay dos cosas importantes. Si usted no está unido a Cristo Jesús, hay condenación para usted. Pero si usted está unido a Cristo Jesús, hay buenas noticias para usted. No hay condenación. Cuando dice estar unido a Cristo Jesús, significa muchísimas cosas muy profundas, pero resumido es que usted llegue hoy mismo en este lugar o en su casa y usted simplemente le diga a Cristo: Cristo, quiero unirme a ti. No sé qué significa eso, no sé cómo confesar mis pecados, pero te los entrego, pero quiero unirme a ti, no quiero ser condenado. Pero los que hemos creído en Él no vamos a ser condenados. Se nos ha pasado el lugar. No sé, un ejemplo será que Patrick tenía que ir a recoger a alguien al aeropuerto, a sus papás que están aquí. Y Patrick no quería ir a recoger a sus papás al aeropuerto, no porque tenga un problema con sus papás, sino que le daba pereza, estaba cansado, ha trabajado toda la semana. Pero Patrick tiene que ir a recoger a sus papás al aeropuerto. Y Dios le dice: Patrick, ya no tenés que recoger a nadie. Ya no estás condenado a eso, ya no te pertenece, yo me encargo. Porque yo soy tu sustituto. Ahora que el mundial está de moda, ¿verdad? Y mi hija hizo todo el álbum, solo le falta Messi. El que tenga a Messi, por favor, tráigamelo a mí. Porque sabemos que Argentina es mejor que Brasil. Que Patrick es brasileño. Y entonces fuimos al estadio por primera vez, la llevamos al estadio
Fue maravilloso, gritaba, bailaba. Y como ella está haciendo el álbum, ella reconocía ciertos jugadores. Y yo le preguntaba, mi amor, ¿quién es ese? Ese es Waston. Mi amor, ¿quién es ese? Joel Campbell. Mi amor, ¿quién es ese? ¿Cómo se llama el que juega con Heredia? Que juega en extremo derecho. Fuller. No sé si se dan cuenta, todos los jugadores son negros. Mi hija es negra. Pero entonces, el capitán, que es Brian Ruiz, sale del partido y entrega su cinturón, su banda de capitán a Celso Borges. Brian Ruiz se puede sentar, Brian Ruiz se puede poner la chaqueta, Brian Ruiz ya no suda, ya no corre. Ahora le toca a Celso Borges correr, sudar y ganarse su lugar. Eso es una sustitución. Brian Ruiz descansa y Celso Borges ya no descansa. Celso Borges tiene la responsabilidad de jugar. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, Él nos dijo, descansen. Ya no hay condenación por ustedes. Yo tomo su lugar. Yo sudo, yo sangro, yo muero por ustedes. Versículo 11 dice, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Cuando dice justificará a muchos, se está hablando de nosotros. Yo estoy justificado. Si alguien llega, si uno de los hijos de Marco, que ya están grandes, pero no importa, no voy a escoger a alguien pequeño. Estoy viendo. Si uno de los hijos de Mónica Espinosa, tienen como 7 años, 8 años, llega donde su tía, donde Marianita, y le dice, Marianita, ¿me regalas unos chicles? Y Marianita le da unos chicles, pero el hijo de Mónica sabe que él no tiene permiso comer chicle. Entonces Mónica llega donde su hijo y le dice, ¿por qué estás comiendo chicle? Y su hijo le dijo, porque Marianita, mi tía, me lo dio. Y entonces Mónica, ¿con quién tiene que enojarse? Con Marianita. Él queda justificado. Fue la persona grande, fue la persona responsable, fue la persona que me estaba cuidando quien me dio chicle. Yo no lo agarré, yo no me lo robé. Ella me lo ofreció. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando lleguemos al cielo, Jesucristo va a decir, Padre, Él viene conmigo. Él ha sido justificado. Él es de los que están anotados en el libro de la vida. ¿Habrá algún amor como este? ¿Habrá alguien que se resista hoy de unirse a Cristo? ¿O de tomarse más en serio y poder disfrutar más su intimidad con Cristo? Primera de Pedro 3:18 dice lo siguiente. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. Está hablando de los salvos. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Vean esa parte, dice, ¿para qué Jesucristo murió? Para llevarlos a ustedes a Dios.
Jesucristo murió por nuestros pecados, Jesucristo murió para que nosotros no fuéramos castigados, Jesucristo murió para que fuéramos justificados, pero lo más importante es que Jesucristo nació para llevarnos a Dios, al Padre, a abrir campo para que nosotros fuéramos con confianza a Él. Lo más grande no es el perdón de nuestros pecados, lo más grande es que ahora tenemos como Padre al Creador y un día lo vamos a ver cara a cara. Cierro con esta historia. Resulta que en un vecindario muy pobre había un muchacho, un chiquillo que jugando fútbol se lesionó. No hay deporte alguno que lesione más que el fútbol. Y lo llevaron a un hospital, a una clínica muy cercana de ese vecindario pobre. Y lo atendieron las enfermeras y le dieron muy buen trato. Y ya él estaba listo para salir casi, y una enfermera le trajo un vaso de leche. Y él le preguntó a la enfermera, ¿cuánto puedo tomar de este vaso de leche? La enfermera se quedó como extrañada y le dijo, ¿cómo cuánto? Y entonces el niño le dijo, no, es que en mi casa cuando mamá sirve un vaso de leche, hay que preguntarle hasta dónde podemos tomar para que mis otros hermanos sigan tomando. Este niño en su casa no podía tomar toda la leche. A diferencia de eso, en el mundo espiritual, en nuestra relación con Jesús, nosotros podemos tomar de toda su gracia. No hay límite alguno. Es gracia sobre gracia. Y mi invitación, la invitación de Dios para cada uno de nosotros hoy es beba de mi gracia, beba de mi perdón, llénese de mí, sin límite. Porque yo tengo suficiente amor para todos ustedes.